Soy el doctor Fernando Cueva del Castillo Mendoza, ortopedista, profesor de la materia de urgencias ortopédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las férulas de yeso son un elemento terapéutico que utilizamos por lo general para inmovilizaciones de urgencias en caso de pacientes fracturados y como tratamiento definitivo en el caso de algunos esguinces. ¿Cómo saber qué cantidad de capas de yeso debe de formar una férula? Por regla general, estimamos que para las férulas del miembro superior deben de ser 12 capas de yeso y para las férulas del miembro inferior 15 capas de yeso. Sin embargo, esto lo debemos de adecuar de acuerdo a la talla y peso de cada uno de los pacientes, en que quizá, por ejemplo, los niños no requieran de 12 capas o de 15 capas, o quizá un adulto no sean suficientes 12 o 15 capas porque sea de un tamaño muy grande o de mucho peso. Por eso debemos de valorarlo en situación personal de cada paciente. Pero no olvidarlo, por lo general 12 capas para miembro torácico y 15 para miembro pélvico. El material que vamos a utilizar son vendas de yeso, venda de guata para acolchar y venda elástica para fijar nuestra férula. Tenemos que utilizar una cubeta o un lebrillo con agua donde vamos a humedecer nuestra férula antes de su colocación, y en el caso de que no tengamos trampa de yeso debemos de poner un textil, una sábana, o en este caso puse una venda para que el yeso no se precipite sobre el lebrillo, sino que quede atrapado en la venda y no nos tape nuestro drenaje cuando desechemos el agua. Para tomar la medida de la longitud de nuestra férula de yeso, en el caso de la férula suropodálica, vamos a tener tres referencias importantes. Una debe de ser por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, por debajo de la cabeza del peroné, o 2 traveses de dedo por abajo del hueco popliteo. Teniendo estas referencias, vamos a tomar con nuestra venda de yeso su longitud. El límite inferior será la cabeza de los metatarsianos, a menos de que vayamos a ferular dedos, que entonces tendría que ser hasta la punta del dedo gordo. En este caso vamos a tomar como límite las cabezas de los metatarsianos. Ya que tenemos tomada nuestra medida, hacemos una marca y, como habíamos mencionado antes, tomaremos 15 capas de yeso para formar nuestra férula. Movilización del miembro pélvico con una férula suropodálica. Se coloca el pie a 90 grados y en esta posición se inicia de colocar la guata alrededor de todo el pie. Posteriormente se sube por el tobillo para proteger bien las regiones de las superficies óseas o las prominencias de estos. Se va hacia la región proximal hasta la región antes mencionada, cabeza del peroné, tuberosidad anterior de la tibia, 2 traveses de dedo en la región del hueco popliteo. En esta región se puede dejar un poco sobrada para que se pueda doblar al final cuando se coloca el yeso por encima. Se continúa hasta terminar con toda la longitud completa de la guata. Para la medida de la guata se toma la medida que previamente se utilizó con el yeso para poder ver en qué región de la longitud necesitamos. Se marca la guata posteriormente, también haciendo un corte, y finalmente se dobla la guata para poder hacer varias capas de esta. En el caso del paciente que ya tiene una guata colocada en el pie, como lo mostramos ahorita, se pueden utilizar 6 o 7 capas de guata. De esa manera se va doblando para poder hacer un colchón que se va a finalmente colocar en la región que está en contacto con el paciente para protegerlo del calor que produce la venda de yeso. En esta región se puede cortar el excedente de guata y se deja una región que va a ser la más superficial, y en esta región se coloca el molde de yeso. Se toma la medida, se comprueba que tenga la longitud adecuada para alcanzar a protegerla y finalmente se dobla la venda de yeso. De esta manera se van colocando, se pueden colocar
varias capas hasta lograr 15 capas aproximadamente. De la misma manera se van colocando. En esta región los van doblando, pinzan con los dedos para protegerlos y los cruzan hacia el otro lado. Contamos las capas. En este caso, de las capas que llevamos, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Falta un molde o una venda de yeso más para finalmente colocar un aproximado de 15 capas que le den la resistencia necesaria. Ya que tenemos las 15 capas, se comprimen estas capas para que queden todas juntas, ya que esto es lo que le va a dar la resistencia al momento de mojar el yeso. Se comprueba que se encuentren todas bien colocadas, unidas, y finalmente cuando se humedece va a ser cubierta con la capa más superficial de la guata. Si se fijan, de un lado hay una región con más acolchonado y en otra región con menos acolchonado. Esta es la región que debe estar en contacto con el paciente para evitar que la queme. En esta región se coloca o se vuelve a recordar al paciente que coloque su pie a 90 grados para posteriormente proceder a humedecer el bloque de yeso. Se va colocando sobre la trampa de yeso o el vendaje, se humedece. No es necesario dejarlo mucho tiempo, solamente que se encuentre bien humedecido. Se exprime el excedente de agua que tiene la guata, el molde de yeso, y se coloca sobre el set de guatas que habíamos colocado. Es importante que se compriman las capas del yeso para que estas puedan quedar unidas y le dé mayor resistencia al yeso. Ya que se encuentran bien humedecidas y bien unidas, se comprimen, se coloca la región que protege al molde de yeso. La región con más guata es la que se coloca en la región posterior. Se toma de medida la cabeza y la cabeza de los metatarsianos, se coloca a 90 grados, se puede moldear la región posterior de la férula, y en esta situación se va colocando el vendaje. De la misma manera, se va colocando con un 8 hacia la región proximal para poder inmovilizar a la paciente. Se va hacia la región proximal hasta llegar a la cabeza del peroné, y en esta región se finaliza el vendaje colocándolo. Puede colocarse el sobrante protegiendo los bordes de la férula que se colocan en la región posterior, y finalmente se regresa hacia la región distal para colocar finalmente la tela adhesiva que mantenga el vendaje en su lugar. Se continúa colocando el vendaje y debe de pasarse una parte del vendaje en la región inferior de la férula para proteger la región inferior del pie. En esta región se moldea, el ayudante debe de sostener la férula mientras la persona que está colocando la férula coloca justamente la venda para mantenerla en su lugar. Es importante que se mantenga a 90 grados la posición hasta que frague el yeso.